¿Por qué en Japón no guardan cosas inútiles? Cuando pensamos en Japón, probablemente imagines hogares impecablemente organizados, minimalistas, con espacios despejados que irradian calma y serenidad. Pero más allá de la estética y la moda del diseño, hay algo mucho más profundo en este comportamiento. ¿Por qué los hogares japoneses parecen siempre tan ordenados, tan desprovistos de objetos innecesarios? ¿Por qué es común que no haya cajones llenos de cosas rotas, cables que ya no sirven o recuerdos de épocas pasadas que siguen ocupando espacio? En muchas culturas occidentales, guardamos objetos por si acaso, como si mantenerlos nos proporcionara una sensación de seguridad, aunque nunca los usemos. Pero en Japón, la actitud frente a las cosas es completamente diferente. La pregunta no es solo sobre el orden, sino sobre el propósito de lo que guardamos y lo que decidimos dejar ir. Lo que muchos no saben es que la obsesión por mantener espacios despejados y organizados no es simplemente una cuestión estética. En Japón, el orden es reflejo de algo mucho más profundo, una filosofía de vida que atraviesa todas las facetas de su sociedad. Los hogares japoneses no solo buscan parecer armoniosos, sino que son un reflejo del estado mental y emocional de las personas que los habitan. En lugar de ser un lugar lleno de cosas, su hogar se convierte en un santuario de calma, donde cada objeto tiene un propósito. Lo más importante, solo permanece lo que es verdaderamente necesario. Y aquí es donde la pregunta cobra un nuevo sentido: ¿por qué guardar lo que ya no sirve? Esto va mucho más allá de simplemente ser minimalista o seguir una moda. La concepción japonesa del menos es más no se trata solo de un estilo decorativo o de un deseo de tener menos objetos. Es una cuestión de vida misma. Es una cuestión de bienestar emocional, psicológico y espiritual. Cada objeto que poseemos no solo ocupa espacio físico en nuestros hogares, sino también en nuestras mentes y corazones. Los japoneses han aprendido que lo que posees tiene la capacidad de poseerte a ti. De alguna manera, los objetos pueden ocupar una parte de tu ser, de tu espacio mental, de tu tiempo. Y cuanto más acumulamos, más perdemos nuestra capacidad de estar presentes, de sentirnos tranquilos, de ser conscientes de lo que realmente importa. Para los japoneses, las cosas no son solo objetos materiales. Son cargas emocionales y psicológicas que, si no se gestionan bien, nos atan a un pasado que ya no existe. En lugar de simplemente acumular por si acaso, hay una profunda sabiduría en el desapego. Si no lo usas, no lo necesitas. Esta actitud no está basada en la frialdad o el desapego total, sino en el entendimiento de que un hogar lleno de cosas vacías es un reflejo de una mente y un corazón igualmente saturados. Para poder avanzar, para poder crecer, primero necesitas hacer espacio, tanto en tu entorno como en ti mismo. Así que en Japón, el proceso de no guardar cosas inútiles se convierte en un acto profundamente filosófico y emocional. Se trata de liberarse. Liberarse del peso de las expectativas, de los recuerdos no sanados, de los miedos, de los arrepentimientos. Es un acto consciente de simplificación que no solo limpia tu hogar, sino también tu mente. Es la creencia de que, para poder recibir lo nuevo, debes hacer espacio y dejar ir lo que ya no sirve. Y es que, al igual que un jardín necesita espacio para que las plantas crezcan, tu vida también necesita ese espacio vacío para que florezca lo nuevo, lo auténtico, lo vital. El desorden emocional detrás de las cosas. En muchas culturas occidentales, tendemos a acumular. Guardamos cosas por si acaso, como si algún día, en el futuro, fueran a ser útiles. Un reloj viejo que ya no funciona, una camiseta que ya no nos queda, cables dispersos de dispositivos que ni siquiera recordamos para qué sirven. La acumulación parece ser una especie de refugio emocional, una falsa sensación de seguridad. Nos decimos a nosotros mismos, tal vez un día lo necesite. Pero aquí radica el problema: el por si acaso rara vez llega. Y cuando llega, lo que realmente encontramos no es lo que necesitábamos, sino el peso de las cosas que hemos estado guardando sin propósito. Pero la acumulación no es solo material. ¿Alguna vez has detenido tu vida por un momento para pensar qué es realmente lo que guardas? No hablo solo de objetos, sino de las emociones, los recuerdos, las expectativas y las inseguridades que también acumulamos con el tiempo. Cada objeto que decidimos guardar está, en realidad, vinculado a una memoria, a un sentimiento, a una parte de nosotros mismos que no hemos logrado soltar.
¿Cuántas veces guardamos algo porque nos recuerda a un buen momento, pero en realidad nos está atrapando en un pasado que ya no forma parte de quién somos? Imagina ese viejo reloj que guardas en un cajón. A simple vista parece solo un objeto inútil, pero, si lo miras con detenimiento, puede traerte una avalancha de recuerdos, el momento en que lo recibiste como regalo, el evento que representaba, o incluso la persona que te lo dio. ¿Pero ahora qué? ¿Te ayuda en algo seguir aferrándote a esa memoria que ya no refleja tu presente? A veces, lo que guardamos no son solo objetos, sino fragmentos de historias no resueltas, emociones reprimidas, o miedos de no poder avanzar. Estos recuerdos materiales no nos permiten crecer. En lugar de ser recordatorios agradables, se convierten en cargas emocionales. Y lo que es aún más insidioso, ese desorden emocional se traslada al espacio físico que habitamos. El desorden en nuestros hogares no es solo un reflejo de nuestra falta de organización, sino un reflejo de una mente saturada, de un corazón que no ha aprendido a soltar lo que ya no sirve. El caos en un cajón es, muchas veces, el mismo caos que sentimos internamente. No se trata solo de objetos, se trata de lo que estos objetos representan en nuestra vida emocional. ¿Qué estás guardando, realmente? ¿Qué historias, qué emociones estás manteniendo en tu vida que ya no tienes que cargar? La acumulación no solo crea desorden visual, sino que también bloquea nuestro bienestar mental y emocional. Es una especie de peso invisible que nos impide ver lo que realmente importa. Cuantos más objetos innecesarios mantenemos en nuestro entorno, más difícil es crear espacio para las cosas que sí importan. El estrés visual de tener una casa llena de cosas vacías se convierte en un estrés emocional, que se acumula con cada rincón que no podemos limpiar, con cada objeto que no podemos soltar. Al final, no solo vivimos rodeados de cosas que no usamos, sino también de sentimientos no procesados, de cosas a las que no hemos sabido decir adiós. El vacío como fuente de paz. En Japón, hay algo que nos puede parecer radicalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en muchas otras culturas. El desapego y la simplificación no son solo una cuestión de estética, sino una filosofía profundamente arraigada que tiene como base la armonía. Para los japoneses, el vacío no es un espacio que deba ser temido o evitado. Al contrario, es un espacio que se valora, se respeta y se entiende como una fuente de paz y equilibrio. Los hogares japoneses, a menudo conocidos por su simplicidad, no están llenos de objetos por capricho ni por moda. La razón detrás de esta organización tan eficiente y limpia radica en algo mucho más profundo: el respeto por el espacio y, en consecuencia, por la paz mental. Para ellos, el desorden físico no es solo un inconveniente visual o una molestia práctica. El desorden físico es un reflejo del caos interno. El entorno en el que vivimos no es solo un lugar para almacenar cosas, es un espejo de nuestra mente y nuestras emociones. Cada objeto que guardamos en nuestro hogar tiene un impacto, no solo en el espacio que ocupa, sino también en la manera en que nos sentimos, pensamos y nos relacionamos con el mundo. Cuando vivimos rodeados de cosas que no necesitamos, sin darnos cuenta, somos víctimas del caos mental. El exceso de objetos se convierte en un exceso de pensamientos, en una saturación que aturde nuestra mente y nos impide encontrar claridad. En Japón, este entendimiento de que el espacio refleja el estado mental se lleva a la práctica de una manera profunda. No se trata de una limpieza superficial o de un simple orden visual, se trata de una limpieza emocional y espiritual. Cuando un japonés decide dejar ir algo, no es solo porque ya no lo use o porque ocupe espacio. Es porque han comprendido que lo innecesario no solo afecta a su hogar, sino también a su bienestar emocional. Cada objeto que no tiene un propósito en su vida es una distracción, una carga que consume nuestra energía emocional y psicológica, sin que muchas veces lo notemos. Imagina por un momento que entras a un hogar que está completamente despejado, con solo los objetos esenciales. El aire parece más ligero, las paredes no parecen tan estrechas, y el tiempo parece más fluido. Ese vacío, esa aparente ausencia de cosas, tiene un poder muy particular. Es un espacio que permite que la luz entre, que el aire circule, que las ideas se aclaren y que la mente pueda descansar. Este vacío no es sinónimo de vacío emocional o espiritual, es lo contrario. Es un espacio de apertura, de posibilidades, de renovación. Es lo que permite que nuevos pensamientos, nuevas emociones, e incluso nuevas oportunidades,
encuentren un lugar en nuestra vida. El vacío no es un vacío vacío, sino un vacío lleno de potencial. Es el lugar donde las nuevas ideas, las relaciones auténticas y la paz mental pueden surgir. Los japoneses lo entienden de una manera tan profunda que su hogar se convierte en una extensión de su ser interior. En lugar de llenar el espacio con cosas, lo que hacen es crear un espacio para sí mismos. Un espacio donde pueden respirar, donde pueden estar presentes, donde pueden reflexionar y estar en paz. Por lo tanto, en Japón, la ausencia de objetos innecesarios no se ve como una privación, sino como un acto de liberación. El desorden no solo es visual, sino emocional y mental. Y al igual que limpiar el desorden físico de la casa puede ser liberador, también lo es limpiar el desorden mental y emocional que acumulamos con el tiempo. Lo que los japoneses han aprendido es que, para alcanzar la paz, hay que liberar lo que ya no tiene valor. Y el vacío, lejos de ser algo que deba evitarse, es el espacio donde la verdadera paz puede florecer. Una sabiduría que nace del desapego. Una sabiduría que nace del desapego. Japón, como nación, ha sido testigo de algunas de las tragedias más devastadoras que la humanidad pueda imaginar. Terremotos, tsunamis, incendios y otros desastres naturales que han destruido ciudades enteras en cuestión de minutos. Estos eventos, aunque aterradores, han dejado una lección profunda y poderosa en la cultura japonesa: la fragilidad de la vida. La constante amenaza de la destrucción repentina ha enseñado a los japoneses que aferrarse a lo material, a los objetos, a las posesiones, no solo es inútil, sino que puede ser un lastre emocional. ¿De qué sirve aferrarse a algo que podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos? Esta percepción de la vida como algo transitorio y efímero es fundamental en el pensamiento japonés. La relación que tienen con lo material es completamente diferente a la de muchas otras culturas. Para ellos, el desapego no es un acto de indiferencia, sino un acto de sabiduría. Cada vez que un desastre natural arrasa con todo lo que conocemos, la vida japonesa se reinicia, se reconstruye. No es solo la ciudad la que se levanta de las cenizas, sino el espíritu de la gente que entiende que, a pesar de todo lo que puedan perder, hay algo más valioso que no se puede destruir: su capacidad de comenzar de nuevo. Esto no significa que el desapego sea un ejercicio de desesperanza o resignación. Al contrario, es un acto de liberación y de resiliencia. En lugar de aferrarse a las cosas que podrían representar una falsa seguridad, los japoneses han aprendido a liberar lo que no sirve, no solo para hacer espacio en su entorno, sino para liberar su mente y su alma. El desapego se convierte en una herramienta poderosa para enfrentarse a las incertidumbres de la vida, para aceptar lo que no se puede controlar, y para encontrar la paz en la aceptación de la transitoriedad. Es por esto que el proceso de soltar en Japón no se limita solo a lo físico, a los objetos o al espacio. Va más allá. El desapego es también un proceso mental y emocional. Se trata de dejar ir las expectativas no cumplidas, las heridas del pasado, las promesas rotas, los miedos a lo incierto. En Japón, el acto de liberar no solo se refiere a los objetos tangibles, sino también a las cargas invisibles que llevamos dentro, los recuerdos que ya no necesitamos, las emociones que nos siguen a pesar de que han dejado de ser útiles, y las creencias limitantes que nos impiden crecer. Así, lo que Japón nos enseña a través de su relación con el desapego es que, al soltar lo innecesario, creamos espacio para lo esencial. No solo en el hogar, sino en nuestra mente, en nuestro corazón. Y es que, para los japoneses, la verdadera riqueza de la vida no se encuentra en lo que acumulamos, sino en lo que podemos soltar con gracia, para hacer espacio para lo que realmente importa: la paz, la serenidad, el amor y la capacidad de empezar de nuevo, incluso cuando todo parece haberse ido. El arte de soltar. En Japón, el acto de soltar no es simplemente un gesto de deshacerse de lo que ya no sirve, es un ritual cargado de significado y respeto. Los japoneses no solo tiran objetos, los agradecen. Este gesto de gratitud hacia los objetos que han formado parte de su vida es una práctica profundamente espiritual. Cada cosa que poseen, ya sea una prenda de ropa, una herramienta o un mueble, ha cumplido una función en su existencia, y aunque su utilidad haya llegado a su fin, el acto de despedirse de ella se convierte en un momento de reflexión y reconocimiento de su propósito. Cuando un japonés decide dejar ir un objeto, lo hace con una profunda apreciación de lo que esa cosa representó.
No es un acto de desinterés, ni de rechazo, sino un acto de honrar lo que esa cosa les ofreció en su tiempo de necesidad. Si piensas en tu propia vida, tal vez recuerdes ese viejo libro que leíste cuando te sentías perdido, o esa chaqueta que te abrigó en inviernos difíciles. Esos objetos, aunque ya no sean útiles, fueron compañeros en momentos de tu vida, y al soltar lo que ya no te sirve, lo haces con gratitud y comprensión. Los japoneses han comprendido que todo en la vida tiene un ciclo, y al igual que las estaciones cambian, lo que una vez fue valioso puede ahora liberar espacio para nuevas experiencias. Pero esta práctica de soltar va más allá de los objetos. El arte de soltar no solo se refiere a las posesiones materiales, sino también a las emociones, las relaciones y las creencias que ya no tienen cabida en tu vida. A veces, las cargas emocionales que llevamos son como esos objetos viejos que no usamos. Nos atamos a recuerdos, a relaciones que ya no nos enriquecen, a miedos que ya no tienen fundamento. Los japoneses enseñan que, al igual que con los objetos físicos, es fundamental dejar ir las cargas emocionales que ya no nos sirven. Esta liberación no es un acto de olvido, sino de agradecer lo aprendido y de permitir que el espacio se llene de lo que verdaderamente importa. El concepto japonés de soltar también está estrechamente vinculado con la idea de creación de espacio, no solo físico, sino también mental y emocional. Al liberar lo que ya no tiene utilidad, ya sea un objeto o una emoción, se abre un espacio para nuevas posibilidades, para nuevas conexiones, para nuevas ideas y para una vida más plena y equilibrada. Dejar ir lo innecesario no solo es despojarse de lo viejo, sino prepararse para lo nuevo. La idea de crear espacio en tu vida, en tu corazón y en tu mente es esencial para que puedan entrar las cosas que realmente marcarán una diferencia. Al soltar, no solo liberamos lo que ya no sirve, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. Por lo tanto, cuando los japoneses se despiden de algo, lo hacen de una manera consciente y respetuosa. Es un acto de sabiduría, un reconocimiento de que nada es permanente y que, al soltar, se honra el flujo natural de la vida. Este acto de soltar no es solo físico, es profundamente emocional, espiritual e incluso liberador. Al dejar ir lo que ya no sirve, no solo limpiamos el espacio, sino que también limpiamos el alma. Nos permitimos estar más presentes, más ligeros y, finalmente, más abiertos a lo que la vida tiene para ofrecernos. ¿Por qué no podemos soltar? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué nos cuesta tanto dejar ir lo viejo, lo innecesario, lo que ya no tiene propósito en nuestras vidas? ¿Qué es lo que realmente nos impide liberar el espacio físico y emocional? Tal vez la respuesta está en algo mucho más profundo, el miedo al vacío. El vacío, aunque aparentemente inofensivo, nos asusta. Nos asusta porque en el vacío hay incertidumbre. Nos hace sentir vulnerables, expuestos, y a menudo preferimos mantener las cosas que ya no necesitamos por la falsa seguridad que nos dan. A veces, incluso esos objetos que ya no usamos se convierten en una especie de ancla emocional, una manera de aferrarnos a algo familiar, a algo que alguna vez nos dio confort. Y la idea de perder esa seguridad, por pequeña que sea, nos genera ansiedad. Pero el miedo al vacío no solo se refiere a lo físico. A menudo, el vacío está relacionado con lo emocional. En nuestra vida cotidiana, estamos tan acostumbrados a llenar todos los rincones de nuestro tiempo, nuestras mentes y nuestros corazones, que el pensamiento de soltar algo, ya sea un objeto o una relación, nos hace sentir que estamos dejando ir algo de nosotros mismos. Puede que no queramos soltar una vieja camiseta porque, aunque ya no la usamos, sigue representando algo de nuestra identidad pasada. O tal vez seguimos aferrados a una relación que ya no nos nutre porque, de alguna manera, el miedo a la soledad o al cambio es más fuerte que el deseo de vivir en paz. La verdad es que no soltar significa no cerrar ciclos, y mientras no cerremos esos ciclos, seguimos atrapados en el pasado. ¿Realmente has cerrado tus ciclos? O tal vez sigues cargando con recuerdos, relaciones y objetos de una vida pasada que ya no te representan, pero que, de alguna forma, se han convertido en una parte de ti que no sabes cómo dejar ir. El problema no está en los objetos en sí, sino en el apego emocional que hemos construido alrededor de ellos. No se trata solo de un par de zapatos viejos, o de un teléfono que ya no sirve. Se trata de lo que esos objetos representan, una fase de tu vida, un momento que ya no está, pero que, de alguna forma, aún te retiene. Cerrar ciclos no es fácil,
porque implica aceptar que lo que ya no tiene lugar en nuestra vida debe ser dejado atrás. Y eso puede ser doloroso. Dejar ir lo viejo es admitir que ya no necesitamos esas muletas emocionales, esas cosas que, en el fondo, nos impiden crecer. Nos aferramos a lo que conocemos porque el futuro, el espacio vacío, nos genera miedo. Pero, irónicamente, solo cuando tenemos el valor de soltar lo que ya no nos sirve, es cuando realmente nos damos la oportunidad de crecer. Entonces, la clave está en aprender a cerrar ciclos. Pero, ¿cómo podemos hacer esto de manera consciente? ¿Cómo podemos dejar ir lo que ya no nos pertenece sin sentir que estamos perdiendo algo valioso? La respuesta es encontrar la paz en el vacío, en la incertidumbre. El vacío no es una amenaza, es una oportunidad. Al soltar lo innecesario, no solo limpiamos nuestro entorno, sino que también limpiamos nuestra mente y nuestro corazón, creando espacio para lo nuevo, para lo que sí nos hace avanzar, para lo que realmente resuena con la persona que somos hoy. El concepto japonés de ma y el espacio. En Japón, existe un concepto fascinante y profundamente filosófico llamado ma. Aunque es difícil de traducir de manera exacta, ma se refiere a algo más que simplemente el espacio físico vacío. Es la presencia del vacío, la pausa, el intervalo entre las cosas. En su forma más sencilla, ma es el espacio entre dos objetos, entre dos notas musicales, o incluso entre dos palabras. Pero, en un sentido más amplio, se extiende a todos los aspectos de la vida, incluyendo el espacio entre pensamientos, emociones y acciones. Ma no es solo un concepto estético o físico, es una forma de entender y vivir el espacio de una manera más profunda y significativa. Este vacío, lejos de ser visto como algo negativo, se considera esencial. En lugar de llenar constantemente cada rincón con objetos, ruido o pensamientos, el vacío en Japón se aprecia como algo nutritivo. Es un espacio que permite que las cosas respiren. Imagina una pieza de música. La belleza no está solo en las notas que se tocan, sino también en el espacio entre ellas. Es el silencio que permite que la melodía sea apreciada, que le da profundidad y significado. De la misma manera, en nuestras vidas, el ma es lo que nos da la oportunidad de reflexionar, de conectar con nosotros mismos, de respirar. En la cultura japonesa, el espacio vacío no es sinónimo de pérdida o ausencia, sino de potencial. Es el espacio en blanco que nos invita a escribir nuestra propia historia, el silencio que nos permite escuchar nuestros pensamientos más profundos. En muchas culturas occidentales, el vacío es algo que tememos. Vemos el espacio sin contenido como una carencia, algo que debe ser llenado rápidamente. Pero en Japón, el vacío es honrado. Es una oportunidad de crecimiento, de transformación. En lugar de ver el vacío como algo que debe ser evitado, los japoneses lo ven como algo que ofrece claridad y profundidad a todo lo que lo rodea. Al igual que en el diseño japonés de interiores, donde los espacios vacíos son tan importantes como los objetos que se encuentran en ellos, nuestra vida también necesita de ese espacio vacío para florecer. ¿Cuánto espacio tenemos en nuestra vida para pensar, para sentir, para ser? ¿No es cierto que, a veces, estamos tan saturados de información, de trabajo, de relaciones, que no dejamos espacio para simplemente existir en paz? Ma nos recuerda que necesitamos esos momentos de pausa, esos espacios entre nuestras actividades y pensamientos, para poder encontrar la verdadera claridad. Por eso, al comprender el concepto de ma, aprendemos que el vacío no es algo que deba llenarse de inmediato. Al contrario, es un recordatorio de que el espacio en nuestra vida, ya sea físico o mental, debe ser tratado con cuidado. Es ese vacío el que permite que fluya el aire, que las ideas se respiren y que nuestra mente se libere de la saturación. En nuestra vida diaria, al igual que en nuestras casas, podemos aprender a valorar el espacio entre las cosas. No necesitamos llenarlo constantemente, necesitamos permitir que ese vacío entre en nuestras vidas para que podamos encontrar paz, claridad y propósito. El miedo al vacío y cómo nos afecta. Quizá uno de los miedos más profundos que experimentamos, tanto en nuestras casas como en nuestras vidas, es el miedo al vacío. Este miedo no solo se refiere a los espacios vacíos en nuestros hogares, sino a los vacíos emocionales y mentales que a menudo tratamos de llenar constantemente. Vivimos en una sociedad que valora la ocupación, el llenado, el hacer. Llenamos nuestros días con tareas,
nuestras mentes con pensamientos, y nuestros hogares con cosas, creyendo que mientras más tengamos, más completos seremos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que ocurre cuando, a pesar de tener todo lo que pensabas que querías, te sientes vacío por dentro? Este vacío, aunque a menudo ignorado, no desaparece por más que tratemos de llenarlo. Lo sentimos como una desconexión, una falta de propósito, un espacio que no podemos rellenar con objetos o actividades. En ocasiones, buscamos llenar ese vacío con más cosas, más ropa, más tecnología, más trabajo, más ruido. Pero, al final, lo único que logramos es agrandar el vacío. Es como si estuviéramos persiguiendo algo que nunca podemos alcanzar, porque lo que realmente necesitamos no se encuentra en las cosas externas, sino en el espacio interno que dejamos para nosotros mismos. Los japoneses, en cambio, tienen una comprensión profunda de este fenómeno. Han aprendido que el vacío no es algo que deba temerse, sino un espacio vital para el crecimiento y la renovación. La filosofía japonesa, influenciada por la idea del ma, entiende que el vacío no es ausencia, sino una oportunidad. Es un espacio donde las cosas pueden tomar su verdadero lugar, donde la vida puede renovarse. Al liberar el espacio físico, los japoneses se liberan también emocional y mentalmente. Este vacío no es un vacío de nada, es un vacío lleno de potencial. En lugar de ver el vacío como una amenaza, como algo que debe ser rápidamente llenado para evitar el malestar, la cultura japonesa lo ve como una oportunidad para reflexionar, para reencontrarse. El vacío permite que el aire fluya, que las ideas se aclaren, que la mente se libere del caos y la saturación. En la misma forma en que un jardín necesita espacio para que las plantas crezcan y respiren, nuestras vidas también necesitan ese espacio para que nuestros pensamientos, emociones y relaciones puedan crecer en equilibrio. Este miedo al vacío nos afecta más de lo que creemos. Vivimos constantemente ocupados, ¿pero realmente estamos llenos? O tal vez estamos llenos de cosas que no nos permiten ser. Los japoneses entienden que al soltar, al dejar espacio en nuestras vidas y en nuestras casas, hacemos lugar para lo nuevo, para lo valioso. En vez de temer al vacío, se abren a lo que puede llegar cuando el espacio está disponible, nuevas oportunidades, nuevas perspectivas y, lo más importante, una renovación interna. Así que la próxima vez que te enfrentes al vacío, ya sea en tu hogar o en tu vida, recuerda que no es algo de lo que huir. Es un espacio sagrado, un lugar donde puedes respirar profundamente, reconsiderar lo que realmente importa y permitir que las cosas realmente esenciales encuentren su lugar. El vacío no es vacío de nada, sino de todo lo que ya no sirve, de todo lo que ya no necesitas para poder permitir lo nuevo. El poder del desapego emocional. El acto de soltar no se limita a lo físico, no se trata solo de desprenderse de objetos materiales. El desapego es profundamente emocional. Cada objeto que guardamos, cada prenda, cada recuerdo, tiene una conexión con nuestra identidad, con quien éramos en algún momento de nuestra vida. Puede ser una carta, una foto, una prenda de ropa que ya no usamos, pero que seguimos guardando porque nos recuerda a una versión de nosotros mismos. Y así, esos objetos se convierten en anclas emocionales que nos atan a un pasado que ya no existe. Nos aferramos a ellos, como si de alguna manera, al mantenerlos cerca, pudiéramos mantener viva una parte de nosotros que ya ha cambiado. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente eres ahora? ¿Te has cuestionado si las cosas que guardas siguen representando a la persona que eres hoy, en este momento? No lo que fuiste, ni lo que podrías ser, sino lo que realmente eres en este preciso instante. ¿Cuántas veces nuestra identidad está anclada en el pasado, en lo que fuimos, o en lo que desearíamos haber sido, en lugar de lo que somos ahora? El acto de soltar no solo tiene que ver con deshacerte de cosas, sino con reconocer que ya no necesitas lo que ya no te pertenece. Cada objeto que decidimos dejar ir es una oportunidad para liberarnos de los recuerdos, las expectativas y las emociones que ya no nos sirven. Es un proceso de liberación emocional que nos permite dar un paso adelante. Cuando te desprendes de lo que ya no forma parte de tu vida, te estás permitiendo a ti mismo un nuevo comienzo. Este acto de soltar te da permiso para crecer, para evolucionar, y para construir una nueva identidad que no dependa de las cosas del pasado. De alguna manera, al liberar lo que ya no te pertenece, también estás liberando parte de tu ser, de tu mente y de tu alma.
El desapego emocional, aunque puede ser difícil, es un acto de valentía. Porque soltar no solo es un acto físico, sino que requiere que aceptemos que algunas cosas y personas ya no tienen cabida en nuestra vida actual. Y en ese proceso de soltar, también aprendemos a soltar nuestras creencias limitantes, nuestros miedos, nuestras heridas del pasado. Aprendemos que no necesitamos llevar siempre con nosotros el peso de lo que hemos vivido para poder avanzar hacia lo que estamos destinados a ser. De hecho, el desapego emocional es liberador, porque nos permite crear espacio para lo que realmente importa. Al vaciar nuestras vidas de las cosas que ya no reflejan quiénes somos hoy, nos preparamos para recibir lo nuevo, para vivir con más claridad, para abrazar el presente con los brazos abiertos y el corazón libre. Así que, al soltar lo que ya no te pertenece, no solo te desprendes de un objeto, sino de una versión de ti mismo que ya ha dejado de ser relevante. Te das permiso para seguir creciendo, para evolucionar en quien realmente eres, sin las ataduras del pasado. Y al hacerlo, encuentras el verdadero poder del desapego emocional, la capacidad de transformar tu vida y tu ser, de vivir de manera más auténtica, más plena y con más libertad. Vivir con menos para vivir con más. El verdadero secreto no se trata de tener menos cosas, sino de tener solo lo que realmente importa. Vivir con menos no es una cuestión de privación, ni de renunciar a lo que amamos, sino de hacer espacio para lo que verdaderamente enriquece nuestras vidas. Es un proceso consciente de elegir lo que te da paz, lo que te conecta con tu verdadera esencia, y lo que resuena con la persona que eres en este momento de tu vida. ¿Cuántas veces hemos acumulado objetos, tareas y preocupaciones solo por inercia, por miedo a la escasez, sin darnos cuenta de que solo están ocupando un espacio que podría ser mucho más valioso? En Japón, esta idea está profundamente arraigada en su cultura. Los japoneses no ven el acto de despojarse de lo innecesario como una falta, sino como una oportunidad para vivir más plenamente. Vivir con lo necesario no es una privación, es una manera de vivir con más espacio, más tiempo, más paz, más claridad, más vida, en definitiva. Al elegir conscientemente lo que poseemos, nos liberamos del peso de lo que no nos sirve, de lo que ya no nos aporta nada, y creamos un espacio más profundo para lo que realmente tiene valor. Esto no solo se refiere a los objetos materiales, sino a las relaciones, a las emociones, e incluso a las expectativas y creencias que arrastramos. Imagina por un momento que tu vida estuviera llena solo de lo que verdaderamente amas, de lo que realmente te nutre. El caos desaparecería, y en su lugar, tendrías un entorno más ordenado, más limpio, más tranquilo. Pero no solo el entorno físico cambiaría, sino que, al soltar lo que ya no sirve, también liberarías tu mente y tu corazón, dejando espacio para nuevas ideas, nuevas relaciones y una nueva forma de ver el mundo. Vivir con menos no significa vivir con menos amor, menos propósito o menos satisfacción. Significa vivir con más de lo que realmente importa, de lo que realmente nutre tu ser y te acerca a tu esencia más pura. Este enfoque no es solo físico, es filosófico y emocional. Al eliminar el ruido externo, liberamos nuestro espacio interior, y en ese espacio, crece nuestra capacidad para disfrutar de la vida, para ser plenamente conscientes, para estar presentes en cada momento. Vivir con menos nos da más tiempo para lo que realmente vale la pena, para nuestras pasiones, nuestras relaciones y, lo más importante, para nosotros mismos. Es una forma de honrar nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra atención, que son limitados. Cuando vivimos rodeados de cosas innecesarias, se nos escapa gran parte de nuestra capacidad para disfrutar del momento, para saborear cada experiencia. Lo que los japoneses entienden profundamente es que al simplificar nuestras vidas y enfocarnos solo en lo esencial, nos volvemos más ricos, no en lo material, sino en lo intangible. Más paz, más claridad, más espacio para ser. Nos liberamos de las expectativas externas, de la presión de tener más, de la ilusión de que necesitamos más cosas para sentirnos completos. Porque la verdadera riqueza no se mide por lo que poseemos, sino por lo que somos capaces de dejar ir para hacer espacio para lo que realmente importa. El arte de vivir con menos. Los japoneses no guardan cosas inútiles porque han aprendido algo que muchos de nosotros hemos olvidado en medio de la rutina y la saturación diaria. El verdadero lujo no reside en tenerlo todo, sino en tener paz. La paz visual, la paz emocional, la paz mental.
Vivimos en una sociedad que a menudo asocia el lujo con la acumulación, más ropa, más tecnología, más cosas materiales. Sin embargo, el verdadero lujo está en el espacio vacío, en la claridad, en la tranquilidad que surge cuando nos deshacemos de lo que no necesitamos. La paz visual es aquella que sentimos cuando entramos a un espacio despejado, donde cada objeto tiene un propósito y no hay caos que nos distraiga. La paz emocional viene cuando soltamos las cargas del pasado y dejamos ir lo que ya no nos sirve, ya sea en forma de objetos, recuerdos o relaciones. Y la paz mental es el resultado de no estar constantemente abrumados por el desorden, de poder pensar con claridad, de tener espacio para reflexionar y simplemente ser. La paz es el resultado de simplificar nuestras vidas, de elegir conscientemente lo que nos rodea, y de soltar todo lo que nos pesa sin razón. Si deseas transformar tu vida, comienza por transformar tu entorno. Tu espacio físico refleja tu estado mental y emocional. Cuando empiezas a limpiar lo que está a tu alrededor, también comienzas a limpiar tu mente. Lo que guardas no solo ocupa espacio físico en tu hogar, sino que ocupa espacio en tu mente, en tu corazón. Cada objeto innecesario que guardas es una distracción, una carga emocional que te impide avanzar. Es como una conversación pendiente con el pasado, que no te permite estar plenamente presente en el ahora. Al hacer espacio en tu vida, no solo te deshaces de lo que ya no necesitas, sino que creas un vacío que te permite recibir lo nuevo, lo fresco, lo esencial. Al soltar lo innecesario, estás haciendo un acto de amor hacia ti mismo. Estás permitiendo que lo que realmente importa ocupe el lugar que le corresponde. Y, al hacerlo, te abres a una vida más ligera, más sencilla, pero mucho más rica en significado y propósito.